Buenas noches, tengan todos, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos al curso de Discipulado Cristiano online de la Iglesia Cristiana FCOP Colombia. Hoy vamos a estudiar nuestra lección número 5 y esta lleva por título Salvación por fe y por gracia. Vamos entonces a iniciar con la enseñanza para el día de hoy. La salvación implica el ser librado de la condenación que merecemos por nuestros pecados. Recordemos que Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, y lo colocó en el huerto del Edén. Le dio la instrucción de que señoreara sobre toda la creación, de que fructificara y que se multiplicara, ¿cierto? Y le dio la instrucción de que podía comer de todo el fruto de todos los árboles que había allá en el huerto del Edén, excepto del fruto de un árbol, que era el de la ciencia del bien y del mal. Recordemos que el hombre desobedeció esta instrucción de Dios. Él permitió ser engañado por el enemigo. El enemigo lo hizo dudar de la veracidad de la palabra de Dios. Y entonces, de una manera muy sutil, lanzó la pregunta: con que Dios os ha dicho que moriréis. Y esto es algo que nosotros necesitamos tener presente, porque el enemigo siempre va a ingresar a nuestra vida de una manera muy sutil. Él no nos va a decir abiertamente peca, porque si nosotros llegamos a dar cuenta que el enemigo de manera abierta nos está diciendo peca, lo más seguro es que no caigamos en su trampa, ¿verdad? Pero él comienza a meterse de una manera muy sutil con pensamientos, con ideas que nosotros podemos llegar a pensar que son nuestras y no que son del enemigo. Y en la medida en que perseveramos en esas ideas, la mente se nos va y esto va trayendo confusión. Entonces, el enemigo, dice la palabra de Dios, que él viene con un triple propósito contra los hijos de Dios. Él viene para robar, él viene para matar y él viene para destruir. Aquí miramos que el enemigo se presentó en forma de una serpiente e incitó al hombre para que dudara de la veracidad de la palabra de Dios. Y esta es una de las primeras estrategias y de la más usada por el enemigo. Él nos lleva siempre a que nosotros dudemos de la veracidad de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es verdad. Y de hecho nos dice que la suma de su palabra es la verdad. Entonces, cualquier intento del enemigo por hacernos dudar de la veracidad de la palabra de Dios, nosotros debemos ser astutos, más astutos de lo que es la serpiente, para no caer ante esto, ¿verdad? Bien. Entonces, nos encontramos aquí que el hombre estaba en un estado de condenación, ¿cierto? Por su pecado. Y que entonces, para salir de ese estado de condenación, él necesita ser salvo. Entonces es cuando comienza el proceso de la salvación. Necesitamos ser salvos. La salvación entonces es el paso de un estado de muerte a la vida de Dios. No era falso que si el hombre comía del fruto del árbol que Dios le dijo allá en el jardín que no comiera, no iba a morir. Era totalmente cierto. Cuando el hombre comió de esto, ciertamente murió espiritualmente. Y es a través de la salvación que nosotros pasamos de un estado de muerte a la vida de Dios. Salvación significa ser sustraídos del poder de Satanás y colocados bajo el señorío de Cristo. Entonces, cuando nosotros somos salvos, ya no estamos bajo la potestad del maligno, sino que estamos bajo el señorío
de nuestro Dios, del Señor Jesucristo. Y fíjense en la connotación de los términos que se utilizan aquí. Ser salvos es ser sustraídos del poder de Satanás, de su potestad, y ser colocados bajo el señorío de Cristo. Entonces, fíjense cómo opera Satanás y cómo opera Dios. Satanás quiere mantenernos oprimidos, bajo su poder, bajo su dominio, que nosotros no tengamos una voluntad propia, sino que nuestra voluntad sea dominada por él, sea doblegada por él. Mientras que la relación que el Señor quiere y de hecho establece a través de la salvación con sus hijos es la de señorío. Él es nuestro Señor y nosotros de manera voluntaria nos sujetamos a su señorío. Entonces, cuando tenemos un Señor, ante ese Señor nosotros nos sometemos, le obedecemos, buscamos agradarle, estamos dispuestos para las órdenes que Él dé para acatarlas. Pero el señorío de Dios no viene a mermar o a quitarnos nuestra libertad para decidir. No viene a oprimirnos. Entonces no estamos, cuando somos salvos, no estamos bajo la potestad de Dios, estamos bajo su señorío, que es muy diferente. Y cuando no hemos sido salvos, entonces estamos bajo la potestad de las tinieblas. Son dos aspectos bien diferentes y bien importantes para que nosotros podamos entender la clase de relación a la que nos llama el Señor con Él y aquella relación en la que nosotros estamos cuando aún no hemos sido salvos. La salvación es entonces entrar en el reino de los cielos, es obtener a través del nuevo nacimiento la naturaleza de Dios. Entonces, fíjense que el prerequisito para la salvación es el nuevo nacimiento. El prerequisito para el nuevo nacimiento es el arrepentimiento y la confesión de pecados. Entonces van entendiendo por qué este curso se enseña con estas lecciones en el orden en que lo hemos venido enseñando. Primero que todo, yo tengo que reconocer que soy pecador. Y por eso nuestra primera lección fue todos somos pecadores. Entonces necesitamos reconocer que todos somos pecadores, pero que Dios ha provisto una solución para el pecado a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Una vez que yo reconozco mi condición de pecador, entonces debo arrepentirme. Arrepentirse del pecado es sentir ese pesar, es sentir ese dolor por haber fallado a Dios, por haber hecho cosas que a Él le desagradan, pero no me puedo quedar solamente en ese sentimiento de pena y de dolor, sino que el arrepentimiento implica que yo me devuelvo de ese camino, me devuelvo de esa senda que había tomado. El arrepentimiento implica que entonces esas cosas por las que siento pesar que estaba haciendo, ya no las hago más, las dejo de hacer. El arrepentimiento implica entonces un cambio de vida, un cambio en mi estilo de vida, un volverse hacia Dios. Cuando yo siento dolor, entonces paso a la confesión. La confesión es el declarar con palabras de manera audible aquellos actos pecaminosos que he realizado. ¿Para qué? Para entonces alcanzar misericordia, alcanzar el perdón de pecados. Cuando yo reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados, me vuelvo a Dios, los confieso,
y recibo al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, entonces se produce en mí el nuevo nacimiento, un nacimiento que, como aprendimos en la lección pasada, no es de sangre, no es de carne. Recordemos que el Señor Jesucristo le explicó muy bien a Nicodemo que no se trataba de que iba a entrar nuevamente en el vientre de su madre y a nacer, sino que es un nacimiento del agua y del Espíritu, es decir, de la palabra de Dios y del Espíritu. Cuando se produce en nosotros ese nuevo nacimiento, entonces somos salvos, somos hechos salvos, somos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios, dice su palabra, en quien tenemos redención, perdón de pecados y vida eterna. La salvación entonces significa entrar a formar parte de la familia de Dios. Cuando se produce en nosotros el nuevo nacimiento y somos salvos, entonces ya de manera formal entramos a ser parte de la familia de Dios. Se produce el proceso de adopción. Somos adoptados por Dios, somos hechos hijos de Él y comenzamos entonces a ser miembros de una misma familia. La salvación es obtener el perdón de pecados y la vida eterna, como en el versículo que acabé de mencionar. Entonces, cuando somos salvos, esto quiere decir que obtenemos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Ahora, no es que recibamos el perdón de pecado a futuro. Recordemos que estamos arrepintiéndonos de unos pecados, confesándolos, y por esos pecados que hemos cometido en el pasado, entonces recibimos el perdón. De ahí en adelante, ¿qué tenemos? Tenemos el gran compromiso de vivir una vida agradable delante de Dios, una vida libre de pecados. ¿Que vamos a ser capaces de vivir de ahí en adelante sin pecar? No. Pero cada vez que cometamos algún pecado, debemos ser entonces muy rápidos para arrepentirnos, para confesarlo y para retomar la senda correcta. La salvación se obtiene por la acción de Dios, que impulsa al hombre al arrepentimiento y le concede el don de la fe para que crea en Jesucristo. Es decir, no hay nada que el hombre pueda hacer por sí mismo para salvarse. La salvación se obtiene por la acción de Dios. Y fíjense cómo es que se produce el proceso de la salvación. Es el Espíritu Santo de Dios el que obra en nosotros una convicción de pecados. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos hace reconocer y entender que estamos en pecado, que necesitamos confesarlo. Si no fuera por el obrar del Espíritu Santo en el mundo, nadie sería salvo, porque el mundo, el Espíritu Santo, perdón, es el que convence al mundo de pecado. Esa es la misión del Espíritu Santo aquí en la tierra, convencer al mundo de pecado. Entonces, fíjense que yo reconozco que peco gracias a que el Espíritu Santo me redarguye y me hace entender que la acción que realicé no es correcta y que es un pecado. Luego, esa convicción de pecado, ese reconocimiento de que obré mal, impulsa al hombre al arrepentimiento, a que sienta ese pesar por el pecado, a que me vuelva a Dios. Y le concede el mismo Dios al hombre el don de la fe para que crea en Jesucristo. Porque yo puedo reconocer que he pecado, puedo arrepentirme, puedo confesarlo, pero si no creo que el Señor Jesucristo tiene el poder
para perdonar mis pecados y para salvarme, entonces no se produce en mí esa obra redentora, esa obra de salvación. En la salvación juega un papel muy importante la fe que tenemos en el Señor Jesucristo. Es imposible ser salvos sin fe. Es decir, es imposible ser salvos sin tener el pleno conocimiento, la plena convicción de que Jesucristo es quien puede salvarnos de nuestros pecados. Y si nos damos cuenta, entonces, todo este proceso de salvación es absolutamente una obra de la gracia de Dios. Efesios 2, 8, 9 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué significa que somos salvos por gracia? Significa que somos salvos por un don que nosotros no merecemos. No es que nosotros merezcamos la salvación. No es que hagamos méritos para ser salvos. No hay nada que nosotros podamos hacer para la salvación. Gracia es un don no merecido. ¿Sí? Cuando yo digo que obtengo gracia, quiere decir que obtengo un favor especial que no hice nada para ganármelo y que tampoco en realidad puedo hacer nada para obtenerlo. Simplemente es por pura voluntad de aquel que lo concede, de aquel que lo hace. La voluntad de salvación entonces es de Dios. Es Dios quien tuvo la voluntad de salvar al hombre de su pecado. Y por eso Juan 3:16 lo dice muy claro. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el proceso de nuestra salvación entonces se debe a la gracia de Dios, la cual se obtiene mediante la fe. Es decir, si yo no creo que Jesucristo puede perdonar mis pecados y salvarme, entonces no voy a ser salvo, no voy a obtener la salvación. No somos salvos por la fe, sino que somos salvos por gracia mediante la fe. Y esto es muy importante. Es la gracia de nuestro Señor Jesucristo la que nos salva por medio de la fe que nosotros llegamos a tener, que el Señor pone en nosotros, de que realmente es así que podemos ser salvos. Entonces somos salvos por gracia mediante la fe. Y la fe también es un regalo de Dios. La fe es un don de Dios. Es Dios quien coloca en nosotros ese don para que podamos creer. Entonces aquí tenemos un aspecto muy importante. Cuando nosotros estamos orando por personas para que sean salvas, ya este versículo nos orienta muy bien en una de las maneras como debemos orar. Y es que el Señor coloque en las personas esa medida de fe, ese don de fe necesario que les permita creer que Jesucristo puede salvarles y entonces puedan ser salvos por gracia mediante la fe en el Señor Jesucristo. El libro de los Hechos en el capítulo 15, versículos 10 al 11 nos dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces, pues lo que acabé de decir hace un instante, somos salvos por la gracia del Señor Jesucristo. Es esa gracia, es decir, ese regalo del Señor Jesucristo, cuando nosotros lo aceptamos, cuando nosotros lo recibimos, es que somos salvos. Ahora los regalos tienen algo
que los regalos nosotros los podemos recibir o simplemente los podemos rechazar. Tú puedes valorar un regalo, apreciarlo o puedes simplemente despreciarlo, tenerlo un poco, ¿verdad? Hay regalos que a nosotros nos gustan mucho y los valoramos y los guardamos toda la vida, ¿verdad? Porque tienen un valor sentimental para nosotros. Hay otros regalos que nos dan y que no significan nada para nosotros. Tal vez es algo repetido, tal vez no se ajustó a nuestra Creo que se le fue la luz porque a nosotros también, pero nos llegó enseguida. Sí, acá hubo un bajoncito de energía y, y se fue inmediatamente la voz. Sí, acá también. Buenas noches a todos, bendiciones. Vamos a esperar un momentico a ver ahorita que se solucione el problema técnico. Buenas noches, por acá pasó lo mismo. Por acá pasó lo mismo. Se fue un momentico y se fue la voz. No se escucha nada. Bueno, ahora los estoy escuchando ustedes, pero la pastora se fue.
Continuemos. Entonces, leemos en Romanos 3, 21, 25, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces tenemos allí unas frases que hacemos bien en analizar, que son muy, muy importantes. Comencemos entonces a mirar cada una de ellas.
Entonces, la salvación no es por obras. No hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos. Si la salvación fuera por obras, diríamos que tenemos derecho, que trabajamos por ella y entonces tenemos el derecho de ser salvos. Y no es cierto. Nosotros no tenemos el derecho de ser salvos. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Es un regalo que no merecemos. Como cuando cumplimos años, que se acostumbra a que se dé un regalo a la persona cumplimentada. ¿Es obligación dar un regalo? No. Tengo el derecho de recibir un regalo, o sea, es un derecho. Recibir un regalo el día de mi cumpleaños, no, no es un derecho. Si fuera un derecho, entonces cuando no recibo un regalo, me están violentando ese derecho y no es cierto. No es cierto. Las personas en su generosidad, en sus muestras de cariño, pues compran regalos para los cumplimentados, ¿cierto? La salvación es un regalo que recibimos por la gracia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero no es un derecho, no es algo que ganamos, no es algo que merecemos. Por gracia somos salvos y la gracia significa un don no merecido. Habacuc 2:4 nos dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Aquí la fe se refiere a una actitud constante de confianza inconmovible en Dios. Nos dice, el justo se sostiene por la fe. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos mantenemos firmes por esa convicción que mantenemos en Dios, en quién es Él y en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando nosotros no nos movemos de esa convicción que tenemos, entonces somos salvos y permanecemos firmes, permanecemos inconmovibles. El justo se sostiene por la fe. Por la fe. Bien. Hay otros aspectos que quisiera cubrir de la salvación. Dicen los estudiosos que en el Nuevo Testamento hay aproximadamente unas 200 alusiones a la salvación, ¿verdad? Que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo, ¿cierto? Y no por obras, no es por obra, ¿verdad? La salvación no se gana. Quiero que eso quede claro. Es un don que se nos otorga. Es un don que se nos otorga y se nos otorga al creer en el Señor Jesucristo, al recibirlo como nuestro Dios, como nuestro Señor. La obra de Jesucristo como Salvador es el tema destacado en la Biblia. El tema central de la Biblia es la redención del hombre, obrada por el Señor Jesucristo. Ese es el tema central de la Biblia, la redención del hombre, y quien lo obra es el Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesucristo es la simiente prometida de la mujer que va a vencer a Satanás. Recordemos que cuando el hombre pecó, Dios le dijo que pondría enemistad entre la serpiente y la simiente de la mujer, ¿verdad? Que la serpiente heriría al hombre en el calcañar, pero la simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza. Como Salvador, Jesucristo murió en la cruz y sufrió el juicio del pecado del mundo entero. Por eso cuando nosotros recibimos la gracia salvadora del Señor Jesucristo, somos justificados. ¿Por qué? Porque el juicio del mundo entero por el pecado lo sufrió Jesucristo en la cruz del Calvario.
La muerte sustituta expiatoria de Jesucristo en la cruz es la garantía absoluta de la salvación del creyente. Eso lo encontramos en Romanos 8:34. Vamos a leer la Biblia, lo que nos dice Romanos 8:34. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Bien. La resurrección del Señor Jesucristo es el sello de Dios sobre la muerte de Jesús, que garantiza la resurrección de los creyentes. Recordemos que el Señor Jesucristo resucitó como primicia de todos los que hemos de resucitar, pero no voy a entrar en detalles porque esta es una lección que estudiaremos ampliamente más adelante. El ofrecimiento de la salvación es para todos. No es un derecho, como ya dije, pero es un ofrecimiento que está disponible para todos. De hecho, la palabra de Dios nos dice que es la voluntad de Dios que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, esa oferta, ese ofrecimiento de la salvación es para todos. ¿Y quiénes lo obtienen? Aquellos que se arrepienten y que creen en el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Haciendo entonces una declaración de confianza, La Biblia nos dice que solamente el que invoque el nombre del Señor será salvo. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. La salvación nos viene entonces por la gracia mediante la fe en el Señor Jesucristo. Dios nos salva entonces, no en virtud de nuestras obras, sino en virtud de la obra redentora de Jesucristo en nombre del pecador. En nombre del pecador. La Biblia nos enfatiza que no hay nada que una persona pueda hacer para ganar la salvación o para merecerla, sino que es mediante fe por la gracia del Señor Jesucristo. Aunque la salvación es un don gratuito, una persona la recibe por fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La fe significa aceptar a Jesucristo en su palabra, ¿verdad? Hechos 16:31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. En conclusión, mis queridos amigos, hermanos y todos los que me están escuchando, la salvación es un regalo que es gratuito, tanto para ustedes como para mí, y que se recibe como cualquier otro regalo, con nuestras manos vacías. Necesitamos desocupar nuestras manos de todo lo que tenemos para poder recibir el regalo de la salvación. Esto quiere decir que nosotros necesitamos desocupar nuestra vida de nuestros pecados, de nuestra vieja manera de vivir, para poder recibir el regalo de la salvación. No podemos recibir el regalo de la salvación llenos de pecado, llenos de amargura, llenos de todos esos vicios y esas vanas maneras de vivir. No, necesitamos pues desocupar nuestra vida de todo esto, ¿verdad? Si nosotros entonces seguimos este proceso que hemos venido enseñando durante estas lecciones, reconocemos que somos pecadores, pero que Cristo puede salvarnos.
nos arrepentimos, confesamos nuestro pecado, nacemos nuevamente del agua y del Espíritu, entonces somos hechos salvos, somos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Romanos 3:28 nos dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La justificación se obtiene exclusivamente por la fe, puesto que la fe es una gracia de dependencia absoluta, de vaciamiento de sí mismo. Si nos salvásemos por obras, bien podríamos conservar nuestra corona en la cabeza y llevarla con orgullo. Desafortunadamente, no es así. Bien, si ustedes me están escuchando y dicen, yo quiero comenzar a caminar esta ruta, yo quiero arrepentirme de mis pecados porque reconozco que he fallado a Dios, quiero confesarlos, quiero recibir al Señor Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador, entonces yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Allí donde estás, repítela. Padre Celestial, vengo delante de ti hoy, reconociendo que soy pecador y que tú enviaste a tu único Hijo Jesucristo a que muriera en la cruz por mí. Por eso ahora yo me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que me perdones y acepto a Jesús como mi único Señor y Salvador. Te pido, Señor, que borres todos mis pecados y que escribas mi nombre en el libro de la vida. También te pido que envíes a tu Espíritu Santo a morar en mi corazón para que a partir de hoy me ayude a vivir una vida agradable a ti. En el nombre de Jesús, amén. Y nos dice la palabra de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, entonces, mi querido amigo, oyente, si has realizado esta oración de fe, te felicitamos, puesto que has tomado la mejor decisión que cualquier hombre o cualquier mujer pueda tomar. Te damos la bienvenida a la familia de Dios y te invitamos, si no tienes una iglesia en la cual congregarte, para que te pongas en contacto con nosotros al correo fcopcolombia@gmail.com para que podamos orar por ti y ayudarte en este nuevo camino que empieza a partir de hoy. Y en este momento hay fiesta en los cielos, porque dice la palabra de Dios en Lucas 15:10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. Nos invitamos a que nos acompañen el próximo jueves en la próxima lección, que será sanidad divina. Estaremos hablando acerca de la sanidad divina. Que el Señor les bendiga y gracias por atender esta cita.